¿Quién quiere comentar sobre la definición? Adelante, Carlos. Bien, es del 50% o más, efectivamente, pero bueno, esa arteria, ¿qué es lo que tiene que estar dilatado forzosamente para que sea un aneurisma? Doctora, Carla. Exactamente, exactamente. Eso es muy importante especificarlo en la definición, porque hay confusiones. Entonces tenemos que saber distinguir entre un aneurisma, entre un pseudoaneurisma o una disección, que parece también un aneurisma, pero no lo es. Entonces, en el pseudoaneurisma, algún evento traumático que te causa una ruptura de las paredes te puede provocar la formación de un hematoma que se organiza y que por la presión del el flujo empieza a formar una cavidad dentro del hematoma. Y entonces eso puede crecer, se hace fibroso, pero va creciendo y da la impresión de aneurisma. Sin embargo, estrictamente no lo es, aunque las complicaciones pueden ser similares. O en una disección donde, que son normalmente de origen, bueno, pueden ser traumáticos o de origen ateroscleroso, que es lo más común, donde la capa media y la capa adventicia se separan, ¿no? Y por ahí empezar a actuar el flujo. Entonces empieza a ser una falsa luz. Y se ve el crecimiento del vaso, sin embargo, tampoco es un aneurisma. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en cuanto a la etiología, y podríamos poner aquí también, podemos meter la clasificación que puede entrar en la etiología. Una de las clasificaciones, de acuerdo a su origen, ¿cómo lo clasificarías, doctora Carla? Bueno, ¿cuál es la etiología que encontraste? Entonces, uno, ateroscleroso. ¿Cómo qué casos, como qué enfermedades te lo pueden dar? Donde hay una alteración molecular del colágeno. Ese es, entonces, tipo congénito. Ajá. Ujú. Bueno, entonces tenemos aneurismas inflamatorios. Es otro tipo de aneurisma. Ujú. Ajá. Bueno, entonces, en los traumáticos, primero los infecciosos, también se les llama micóticos, aunque no necesariamente son de hongos, pero así se denominan. ¿Por qué? No me pregunten, pero así está nombrado. Los aneurismas micóticos infecciosos, otro tipo de aneurisma. Y el traumático es un aneurisma que no es derivado de un trauma agudo. Son aneurismas derivados de traumas constantes o aneurismas postestenóticos, donde hay un proceso mecánico que hace una estenosis que aumenta la velocidad y la presión postestenótica y eso provoca un aneurisma. Los aneurismas son crónicos, la formación es lenta, entonces tienen que ser traumas constantes. Por ejemplo, los trabajadores, no sé si han visto en las calles, las personas que están abriendo el pavimento
o las banquetas que usan unos martillos neumáticos. ¿Se han visto esos martillos neumáticos? Esos martillos neumáticos tienen muchísima fuerza y la persona está sujetada a unos manubrios y el martillo está constantemente vibrando. Entonces, esas vibraciones constantes son traumas en las manos y entonces puede haber aneurismas en las arterias de las manos como un origen traumático, pero de meses y de años a exposición al trauma, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, gracias, doctora. ¿Qué más encontraron de clasificación? ¿Qué otro tipo de aneurismas puede haber? Por ejemplo, de acuerdo a su forma. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo Yo, revisó? doctor. A ver, doctor. Bueno, como había comentado Carla, los aneurismas los vamos a clasificar primero en si son verdaderos o son falsos. En este caso, los verdaderos los podemos volver a clasificar, ya sea por su forma y tamaño, siendo fusiformes o saculares, que también se les llama, creo que saxiformes o algo así. Pero bueno, hablando sobre los fusiformes, esta es una dilatación de toda la circunferencia del vaso, quedando así como delgadito, luego grueso y luego delgadito. En cuanto al saxiforme, este Sacular. sería como el sacular, perdón, sería una dilatación en una pared de ese diámetro. Quedaría como si fuera una pancita en la arteria. ¿Se alcanzan a ver el pizarrón digital? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, ahí está un aneurisma fusiforme, como tú lo comentas, ¿no? Se extiende toda la circunferencia. Y un aneurisma sacular, pero me está fallando aquí el mouse. Un aneurisma sacular, pues es la pancita, ¿no? Ese es un aneurisma sacular, ¿de acuerdo? Los que tienen más tendencia a ruptura son los saculares, ¿de acuerdo? Bien, ¿hay alguna otra clasificación, doctor? ¿Algún otro tipo de aneurismas? Pues será la de por forma y tamaño y localización. Que los Como podríamos, perdón, por localización, ajá. los podríamos catalogar como aneurismas de la aorta, y ellos se dividen en abdominales y torácicos. Pueden ser del sistema esplácnico, que los más comunes serían de la mesentérica, la esplénica y la hepática, y también entraban los cerebrales, que estos, la zona más común eran las comunicantes, tanto anterior como posterior, y en un poco menor porcentaje la cerebral media. Bien, sí, y de estos, los esplácnicos, pues son rarísimos, rarísimos, pero sí, efectivamente, un aneurisma de la arteria hepática, del tronco celíaco, de la esplénica, que normalmente suelen ser de origen inflamatorio o de origen vasculítico, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, está clara la definición y la clasificación y etiología para todos y todas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con el aneurisma aórtico abdominal. Entonces, en el aneurisma aórtico abdominal podemos hablar de el desarrollo crónico del aneurisma, primero, antes de hablar de la complicación. Entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico de un aneurisma aórtico abdominal? Que no es el agudo, por supuesto. Pues en realidad encontré que estos eran asintomáticos de cierta forma, porque pues los encuentran por casualidad cuando se hacen un ataque y los encuentran, y es una casualidad como tal, pero también se podría encontrar como una bolita que tenía que ser pulsátil, o un dolor en la zona inferior del escroto también lo encontraban, o Bien. sensaciones pulsátiles como tal, sí. Ok. ¿Qué otro síntoma o de qué otra forma se puede presentar el dolor? Obviamente sí tienes razón en el hecho de que normalmente son asintomáticos, pero cuando empiezan a crecer y empiezan a distender las
las fibras neurológicas, las ramas neurológicas libres, peritoneales, empieza a haber dolor. Entonces, ¿qué otro tipo de dolor o qué otra manera o presentación de dolor pueden encontrar? ¿Quién me lo puede comentar? Yo, doctor, encontré que producía un dolor lumbar agudo. No sé si sea correcto. Sí, es un dolor lumbar agudo. Puede ser un dolor que le dicen urente o quemante y suele empezar en epigastrio o mesogastrio y de ahí se extiende hacia la región lumbar. Y eso habla, como les comento, de que ya hay una elongación de las terminales nerviosas libres y que está hablando ya de que un crecimiento existe importante y empieza a haber una inminencia de ruptura. ¿De acuerdo? Pero hay muchos que no se sienten y que se revientan sin haber ningún síntoma. Normalmente los aneurismas aórticos abdominales, el 95% suelen ser de origen ateroscleroso. Entonces, suele haber un antecedente muy importante de hipertensión arterial y o tabaquismo. Sobre todo esos, aunque puede haber hipercolesterolemia, diabetes, ¿no? Pero los factores que más contribuyen a la formación del aneurisma serían hipertensión y tabaquismo y el origen hereditario también. Entonces, aquí el paciente que resulta que su mamá se murió de un aneurisma y trae dolor abdominal y una masa pulsátil, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Es muy probable. Se ha encontrado una relación también entre los aneurismas aórticos y la presencia de hernias abdominales. Entonces, habla eso de una predisposición en la debilidad de las paredes, en la estructura del tejido conectivo. Bien. Ahora, dentro de este desarrollo seguiría los métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos, ¿qué me pueden orientar? A ver, cuéntenme, por favor. A ver, doctora Alejandra Rico, cuéntanos. ¿Estás por ahí, doctora Alejandra? Sí, doctor, se me traba un poco, pero sí aquí estoy. A ver, cuéntanos. Yo encontré que generalmente, pues como ya comentó, no recuerdo alguien de mis compañeros, que como no da síntomas, podría ser de manera o sea, que estaban haciendo el estudio para otra cosa, pero que apareciera en estudios de imagen, que podría ser con alguna radiografía o también con alguna arteriografía, una TAC o una resonancia. ¿Qué podrías encontrar en la radiografía? Si fuera con contraste intravenoso, se podría encontrar la... Tú comentaste de la radiografía. ¿Qué podrías encontrar en la radiografía? Ah, no, perdón. ¿Dije radiografía? Radiografía, sí. No, perdón, es en la tomografía. Es que en la radiografía sí puedes encontrar algo. ¿Alguien encontró que se puede ver en una radiografía simple de abdomen? Sí, doctor, yo encontré que se puede encontrar un contorno calcificado. ¿Y cómo se le llama ese signo? Es signo de cáscara de huevo. El signo de cáscara de huevo, otro signo de comida, ¿verdad? Así es, signo de cáscara de huevo. Entonces ya de ahí, pues podemos sospechar en un problema por hallazgo de un aneurisma. Y esto, bueno, es cuando las paredes están calcificadas. Si yo no encuentro signo de cáscara de huevo, tampoco eso descarta que no tengo un aneurisma, porque hay aneurismas que no tienen las paredes calcificadas. Ahora, ¿qué vas a encontrar? ¿Cuál sería el estudio por excelencia que me ayuda a definir perfectamente bien el tamaño, si hay un trombo intraluminal o no? ¿Cuál sería, doctora Mariana?
Pues no lo encontré así exactamente, pero yo pensaría que sería la angiografía La angiografía, ok. o la TAC. No, decidete, no, pues, Ay. no, la otra. ¿Qué le mandarías a hacer a tu paciente para saber cómo está ya le encontraste el signo de cáscara de huevo? Entonces, ¿qué le mandarías hacer para ver con precisión cuál es su luz y su extensión? ¿La TAC o la angiografía? Creo que la angiografía. Y le hiciste gastar. No, porque resulta que, pues no, la angiografía no te va a ayudar al diámetro. Sí ayuda. Vamos a ver, mira, vamos a ver el esquema. Si yo tengo un aneurisma, vamos a hacer el más común. El más común es el fusiforme. Se alcanza a ver el dibujo, ¿verdad? El aneurisma fusiforme, o bueno, la mayoría o casi todos los aneurismas causan turbulencias en el interior. Esas turbulencias me van a provocar la formación de trombos. ¿De acuerdo? Entonces, ese trombo va a ocupar parte de la luz. Si yo le hago una angiografía, lo que voy a ver es el interior de la luz. Entonces, ¿tú crees que la angiografía me demuestre el tamaño real del aneurisma, doctora? No, pues no. ¿Verdad? Sí tiene un propósito el aneurisma, la angiografía, y es saber qué vasos están permeables y qué vasos no. Por ejemplo, si mi aneurisma es infrarrenal y quiero saber si la mesentérica inferior está permeable, ¿qué tal si de aquí sale la mesentérica inferior? Y hay un trombo, pues no voy a ver mesentérica inferior. Entonces, sí me sirve para eso, porque no veo la mesentérica inferior en la angiografía. Entonces, si yo hago una tomografía, voy a tener cortes, ¿no? Cada milímetro, cada vez que tú quieras. Entonces voy a ver transversalmente pues, dónde está el problema, qué tan amplio es. Entonces, el estudio ideal es una tomografía, con tomografía contrastada. ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces, bien. Ahora, también tenemos la angiografía, entonces tenemos la angioresonancia. La angioresonancia, pues, es una ayuda que yo haría cuando el paciente no es tolerante al medio de contraste, aunque también el medio de contraste de la resonancia magnética puede ser dañino, pero es en mucho menor grado. Entonces, lo ideal es una tomografía. Y se nos está pasando un método diagnóstico muy útil y muy usado que no han mencionado. ¿Es el ultrasonido Doppler abdominal? Claro. De hecho, hay tamizajes donde se puede ver en los pacientes mayores de 60 años este tipo de problemas. Yo participé en un protocolo de investigación nacional donde todos los pacientes que tenían 60 años o más, se les revisaba, se les hacía un chequeo rápido de abdomen la primera vez de su visita para ver si existía la posibilidad de aneurisma. ¿De acuerdo? Y es interesante cómo se pueden encontrar aneurismas en pacientes que ni se sospechan. Entonces, el ultrasonido me da una idea, no me da la certeza, porque hay muchos artefactos que pueden influir desde cirugías previas hasta la presencia de gas de manera importante, ¿no? Pero sí es un tratamiento útil que nos puede dar una idea, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué encontraron en el tratamiento? ¿Cuándo se haría el tratamiento? A ver, ¿quién no ha participado?
A ver, doctora Giovanna. Bueno, yo encontré que se pueden hacer prótesis, bueno, o una reparación, Ajá. que se pueden usar stents, pero así como tal, ¿en qué momento? Pues Ok. ya cuando... Bueno, pero, digamos, sería interesante definir bien cuál es el tratamiento. ¿Cuáles son los dos tipos principales de tratamiento? Pues sería quirúrgico. ¿Quirúrgico y el otro? El otro, no sé, solamente leí sobre el quirúrgico. Pero tú lo acabas de mencionar. A ver, doctor Jairo. Bueno, ahorita no alcancé a escuchar del todo a mi compañera, pero es el quirúrgico. No sé si ahí incluimos al clipado del aneurisma. Sí, puede ser un clipaje. Sí. Y, por ejemplo, pues ya sería, por ejemplo, el meter un injerto y sobre la zona afectada, ¿no? Ajá. Pues el otro sería farmacológico, pero ahí no encontré mucho. Sería tratar pues si se desarrolló aterosclerosis en la zona, pero no sé si vaya muy de la mano con el problema en sí. Entonces solamente encontraste quirúrgico. Yo sí, quirúrgico. Ok. A ver, ¿quién quiere complementar el tratamiento además del quirúrgico? Doctor, yo encontré acerca del tratamiento, pero es tal vez un poco más en cuando ya se rompió el aneurisma. No. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Doctor, Ok. sería, o sea, lo que dijo ella de la endoprótesis o el stent sería el endovascular, ¿no? O sea, Claro. quirúrgico. Ajá. ¿Y el quirúrgico sería cuál? La prótesis total. La prótesis, así es. O sea, hay que especificar bien en qué entra cada uno. Entonces, en el quirúrgico es abierto. Es abierto. Vamos a hacer un esquema para que se comprenda mejor. En el quirúrgico es abierto, donde mi aneurisma, yo llego por vía transabdominal o retroperitoneal. En términos concretos, pinzo aquí, pinzo acá, abro mi aneurisma, ¿verdad? Abro mi aneurisma. Entonces, digamos, esta es la incisión. No se confundan. Y una vez que abro, entonces, en el interior conecto una prótesis, perdón. Una prótesis para liberar ese aneurisma. Aquí la anastomoso proximalmente y se anastomosa distalmente. Ese es el tratamiento quirúrgico. Ahora, antes de entrar a los tratamientos en materia, un aneurisma, ¿cuánto debe de medir en la aorta abdominal para hacer un criterio de quirúrgico? Mayor de 5.5 centímetros y mostrar un crecimiento mayor de 5 milímetros en 6 meses o 1 centímetro en 1 año. Exactamente. Podríamos decir que mayor de 5 centímetros. Mayor de 5 centímetros. Porque hay literaturas que te dicen que arriba de 5.5 y hay otros que te dicen que no, que desde los 5 ya se empiezan a reventar. Pero si tienes un aneurisma de 4, y a los 6 meses creció 6 milímetros, entonces se tiene que operar porque va para romperse, ¿no? Efectivamente es el criterio. Entonces, regresando al tratamiento, este sería el quirúrgico como tal. Ahora, si decidimos hacer un
un tratamiento endovascular, entonces tenemos nuestro aneurisma y aquí pues no se hace abierto por vía ilíaca o femoral. Se introduce un dispositivo. Este dispositivo es una especie de stent recubierto, vamos a hacerlo aquí, que está colapsado. El stent, la malla, está recubierta por una tela de Dacron, que es el mismo material que se utiliza en la prótesis para cirugía abierta. Está colapsado. Entonces, no sé si ustedes conozcan las casas de campaña modernas, pues casi todas, las pequeñitas que cuando yo las libero se abren, se expanden. ¿Sí conocen esas casas de campaña? Que tienen una estructura interna. Entonces las tengo bien empaquetaditas y cuando las libero se abren y adquieren su forma. Entonces, la endoprótesis es algo similar. Yo libero la endoprótesis en un nivel adecuado donde se pueda fijar en el cuello del aneurisma y entonces se expande y se abre y adquiere su forma. ¿De acuerdo? Entonces, y excluyo yo al aneurisma y así evito que se reviente. Le quito la presión a estas paredes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre un tratamiento quirúrgico y uno endovascular? ¿Doctores, doctoras? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ese sería el manejo general de un aneurisma aórtico abdominal crónico, electivo. Ahora vamos a entrar al manejo de un aneurisma aórtico roto. Y empezaríamos con el cuadro clínico, empezaríamos con la triada del aneurisma aórtico roto. ¿Qué encontraron? Yo encontré, doctor, que podría haber hipotensión, dolor abdominal, grave y una masa palpitante. Esa sería la triada. Y es importante comentarla porque a veces yo puedo tener dolor abdominal e hipotensión y no necesariamente es un aneurisma, puede ser un cólera, ¿no? Donde el cólera es tan agresivo que me deshidrata tan rápidamente que me hipotensa y traigo un dolor abdominal. Entonces sí se tiene que cumplir necesariamente esos tres. Ahora, ¿cuál es el manejo inicial? Les llega un paciente de urgencias. Están de internos, ya pronto les tocará, o de residentes de muchas especialidades donde están en urgencias y le encuentran la triada. Ustedes están recibiendo al paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando reciben al paciente? A ver, ¿quién no ha participado? Doctora Diana, ¿te atravesaste por ahí cuando iba llegando el paciente? Y te piden, por favor, que pues que empieces con el manejo. ¿Qué le harías tú? Bueno, pues en este caso, si es un paciente hipotenso, pues puede entrar en shock, ¿no? Entonces no sé si entraría la reanimación con líquidos o pues como tal la resolución del shock hipovolémico. Ok. Bueno, entonces ahí va pasando también la doctora Lisbeth, ¿verdad? Se acerca porque pues ubica pues que Diana es de su generación, ¿no? Dice, a ver, hermanita, ya te vi que estás con el paciente. Y está viendo Lisbeth que la doctora Diana, pues, heroicamente le está pasando, sueros. ¿Tú qué le dirías a la doctora Diana, Lisbeth? ¿Qué le dirías? ¿Vas bien? ¿O corrige esto, aquello? ¿O le agregarías alguna cosa? Cuéntanos. Pues yo leí que no se le debería de administrar, bueno, se debería de restringir el aporte agresivo de líquidos para mantener una hipotensión permisiva. Esto para que el sangrado no empeorara más de lo que ya está. Entonces te acaba de salvar la doctora Lisbeth, doctora Diana. ¿De acuerdo? Porque tú ya estabas emocionada subiendo los líquidos para subir la presión arterial
Pero la presión arterial, la hipotensión también es un mecanismo de defensa. Si tú tienes una hipotensión en un sangrado, pues eso ayuda a que el sangrado disminuya. Si es un sangrado que no has podido corregir, entonces, pues no debes de dar reanimación, ni empezar a meter líquidos, ni empezar a meter todo lo que sea necesario por tratar de subir la presión, porque en el momento en que la subas, lo que vas a hacer es estimular nuevamente el sangrado. Puede ser que el paciente con aneurisma aórtico roto haya llegado vivo porque se le formó un coágulo, ojo, no un trombo, un coágulo en la ruptura. Y entonces, con la hipotensión, llegó vivo. Entonces, puede morir en urgencias. Entonces, no vas a reanimar al paciente, lo vas a mantener con una hipotensión permisible, efectivamente, para que también los órganos vitales tengan perfusión. Pero eso es lo único que vas a dar. Bien, eso es muy importante. Es muy importante que lo consideren. Eviten tratar de reanimar a un paciente que tiene un sangrado que no se puede corregir en ese momento. Eso lo hablaremos también en trauma vascular. Ahora, ¿qué otra cosa harías? A ver, doctor Levitt, también, pues, ¿quieres ayudar? Porque es un aneurisma aórtico, no es tratamiento por un solo médico, tú quieres hacer equipo. ¿Qué otra cosa sugerirías ya? Se pusieron de acuerdo los doctores, le bajaron a las infusiones. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Pues ya como tal el tratamiento quirúrgico, yo me imagino. No, pero tú no eres angiólogo. Tú estás ahí de primer contacto y estás ayudando a tus compañeras. Entonces, ¿qué otra cosa harías tú como médico de primer contacto? Pedir niveles, bueno, como laboratorios de, no sé, una química sanguínea o algo similar. Algo parecido, pero que puede formar parte del tratamiento. No, doctor, no sé. A ver, ¿quién pudiera comentar? ¿Qué otra cosa es esencial, aparte de mantener una hipotensión? ¿Qué otra cosa es esencial, como adelantando pasos? El paciente, acuérdate que ya tiene la triada. Si está estable, el paciente pudieras meter, y el tomógrafo está disponible, entonces pudieras meterlo a AngioTag. Sí, porque eso puede ser una herramienta muy útil para saber el tamaño y la ubicación. Pero como manejo, doctora, ¿en qué podrías tú ser útil adelantando? ¿Qué es lo que qué es lo que suele suceder? Cuando uno llega a interconsultar a urgencias a un caso, llega el médico y te presenta el caso, y efectivamente es quirúrgico, que tiene que estar adelantado, porque pues son urgencias calificadas. No necesariamente. A ver, bueno, vamos a hacer, ¿sí? ¿O derivados? Exactamente. Exactamente. O sea, imagínense que eso vamos contra el reloj. Entonces llega el angiólogo y, oye, y vamos a pasarlo. ¿Le pediste paquetes tubulares? No, es que pues estoy esperándolo usted, doctor, para que usted haga el diagnóstico. Oye, ¿le pediste plasma? No. Entonces es una pérdida de tiempo valiosísima. Entonces ustedes ya tienen la triada, está hipotenso el paciente, es hipertenso, fumador, está chocado, tienen los datos. Es más, pudieron hacer ultrasonido vascular. Ahí en muchos lugares hay ultrasonidos en urgencias, o el radiólogo rápidamente les pudo atender y dice, sí, efectivamente es aneurisma. Pues ya, ordenen mientras llega el angiólogo componentes de la sangre. Y aquí deben de ordenarlos todos. Todos. O sea, me refiero a
paquete globular, plasma, de preferencia plasma fresco congelado y plaquetas. Porque estos pacientes suelen tener ya un sangrado importante y van a empezar con coagulopatía por consumo. Entonces vamos a tener trombocitopenias. Y entonces es una tristeza cuando sacas vivo al paciente de un aneurisma aórtico roto y se está desangrando porque hubo una coagulopatía por consumo y no se contempló o no hay los elementos formes de la sangre que te ayuden como cemento, ¿no? Y también por eso se mueren. Perdón. Entonces hay que pedir todo eso, ¿de acuerdo? Para cuando llegue el quirúrgico, ok, pues ya tiene todo, entonces no tiene por qué detenerse más que para hablar con los familiares y autorizar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta o algún comentario que se quiera hacer del tema de aneurisma, ya sea electivo o urgencia? ¿Ahora lo quieran complementar? Doctor, yo no sé si se utilice los antagonistas adrenérgicos beta para disminuir la frecuencia cardíaca. Sí, señor. Está indicado también. Está indicado. Para llevarla a una hipotensión de protección, sí. Puede usarse. Ok. Gracias. Nada. Pero perdón, ahorita te contesto, ahorita. Ese manejo ya es muy sofisticado. Ese manejo suele usarse en terapia intensiva cuando, por ejemplo, está al punto de pasar el paciente, pero hay que esperar porque no ha llegado el angiólogo o porque las salas quirúrgicas no están disponibles. Es un manejo ya muy, muy refinado, muy, muy específico que suelen hacer intensivistas. ¿De acuerdo? Sí, doctora. No, ya lo pensé, era de que cómo iba a ser el tratamiento exacto, pero pues es quirúrgico total, ¿no? O sea, ya lo... Sí, es quirúrgico. Empieza a haber tendencia a hacer el tratamiento endovascular. Si yo tengo una endoprótesis, es que el problema de las endoprótesis es que pues tienen que ser personalizadas, porque varía mucho la anatomía de cada aneurisma. Pero hay kits para aneurismas, kits generales de tamaño chico, mediano, grande, por decir un ejemplo, que nos pueden servir. Entonces, puede intentarse endovascular. Cuando el cuello es muy corto, cuando hay muchas angulaciones, o sea, hay un problema anatómico importante, o simplemente, pues, no hay el kit, no hay la experiencia, no hay la infraestructura, pues se hace abierto. Y el pronóstico, debo decirlo, en ambos, el pronóstico es malo. Suele ser un poco más abierto, pues por toda la morbilidad que hay al hacerlo abierto. Pero estamos hablando de más de un 50% de mortalidad. ¿De acuerdo? En México, pues como un 75%. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo, doctor, una pregunta. Cuando el aneurisma roto fuera cerebral, ¿cuál sería como lo primero que se tendría que hacer en ese caso? Perdóname, doctor, pero ahí yo sí me barro, me patino como deportivo en hielo, porque no es mi tema. Eso es un tema propio de neurocirujano. Eso no lo tratamos nosotros. Te puedo decir que existe el clipaje, que es quirúrgico y que básicamente cierras tú el aneurisma, y hay tratamiento endovascular con embolización del aneurisma, pero no puedo decirte más allá. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, doctor. Nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, bueno. Entonces, vamos a ver imágenes.
¿Alguien sabe cómo se ve una disección? Antes de eso, ¿alguien sabe cómo se ve una disección en una tomografía, una disección aórtica? ¿Qué signo tiene? ¿Alguien encontró eso? ¿No es el signo de la media luna? Exactamente, el signo de media luna, que te habla del colapso de la luz original, que la está colapsando la luz falsa. Signo de la media luna, muy bien. Bueno, vamos a entonces ver las imágenes. Miren, vamos a empezar con una radiografía simple de abdomen. ¿Sí se ve? ¿Sí se aprecia la imagen? Sí, doctor. Bien, no es una imagen con un muy buen foco, ¿de acuerdo? Pero se alcanza a ver una sombra blanquecina a este nivel. Un poco radiopaco, pues, aquí esta línea. Sin embargo, en la siguiente se nota un poco más, miren, ¿se alcanzan a ver esta silueta? Sí, ¿Sí la doctor. ven? Sí, bueno, ese es un signo de cáscara de huevo. Que, insisto, el hecho de que no aparezca no descarta la presencia de un aneurisma. Aquí, ese mismo paciente en una proyección oblicua. Vean cómo está el vaso, el aneurisma, todo calcificado, la aorta, perdón, y aquí se ve la parte distal media del aneurisma. ¿Sí lo alcanzan a ver? La dilatación, ¿sí la ven? Sí, sí, Bien. doctor. Perfecto. Aquí también. Bien. Esto es pues una tomografía facial computarizada, contrastada. Entonces, aquí tenemos la aorta y estas son las arterias o venas renales. Los aneurismas aórticos más comunes son los infrarrenales, pero hay justarrenales y hay suprarrenales. Y están los toracoabdominales, por supuesto. Ya son otras clasificaciones que pues nos las pasaríamos media hora hablando también de esa clasificación. Entonces, es simplemente para mencionarse, ¿no? Y entonces, este es un aneurisma. Vean ustedes la diferencia. Este es una aorta normal. ¿De acuerdo? Y aquí hay una referencia en la medida, miren. Estos son 5 centímetros, pues aquí serán como 2.5. Y miren este. Está grande, ¿no? Sí se nota, ¿no? Está crecidito. Entonces, este es el caso de una mujer. De 89 años, fumadora. Hipertensa. Ahora, este paciente estaba estable, con una hipotensión, digamos, prudente. Entonces le alcanzaron a hacer la tomografía contrastada, y entonces cuando yo lo veo, ya veo estas medidas que el radiólogo toma. Pues aquí está el diámetro AP y el diámetro transversal. Pero aquí hay un error en la medición. Esto es un trombo. A ver, aquí hay, a ver si notan, no, es en esta misma. ¿Ya vieron esto que hay aquí? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué podrá ser? No se amontonen. Llega el estudiante de medicina y les pregunta a ustedes, doctor, ¿qué es esto, doctor? Platíqueme, ¿qué le van a decir? O doctora. ¿Nadie sabe? ¿Nadie puede opinar? Pues es medio de contraste, ¿no? Es medio de contraste. Aquí se ve radiopaco. Es el momento, se capta el momento en que el medio de contraste está extravasándose del aneurisma aórtico roto. Entonces, el tamaño original es este. Todo esto es un hematoma. Y aquí tienen salida de medio de contraste. Entonces, al ver eso, pues, vámonos para adentro, ¿no?
Este paciente no tenía los elementos formes de la sangre solicitados, más que un paquetito. Entonces, no, hay que pedirle varios de urgencia y todos los demás. Ok. Este es un caso muy interesante. Aquí se alcanza a ver en una angiografía por sustracción digital un aneurisma sacular de la arteria ilíaca, de la ilíaca común. Y es un masculino de 33 años. ¿Cómo es que tiene un aneurisma? Bueno, es un caso muy interesante porque este paciente tuvo una endocarditis. Y la endocarditis provocó trombos sépticos, los cuales viajaron. Y entonces se impactaron en la ilíaca interna, en la bifurcación, pero pues no causó una situación clínica en la ilíaca externa, fue en la interna, pues nadie se dio cuenta, y se hizo un ultrasonido vascular, un ultrasonido Doppler, se encontró un posible aneurisma, pero que no se especificaba bien, y se hizo la angiografía y se encontró esto. Es un aneurisma. Entonces, ¿de qué tipo, doctores, doctoras? ¿Sacular o...? No, de acuerdo a su origen, no a su forma. ¿Será ateroscleroso? Micótico, por supuesto, porque viene de un trombo séptico, de un émbolo. Bueno, primero trombo y un émbolo, ¿verdad? Entonces es un aneurisma micótico. Un caso muy interesante este. Y bueno, pues es una página de un libro, no puedo mentirles, ¿verdad? Porque es un esplácnico, y pues no nos ha tocado ningún caso nunca. Es un aneurisma de la arteria hepática. Ok, bien, este es un ejemplo de un tratamiento quirúrgico. Es una paciente que tratamos hipertensa de manera electiva, que se encontró en el aneurisma de manera incidental o por hallazgo en una tomografía que se le hizo para ver un dolor abdominal. Pensaban que era otra cosa. Y entonces se decide hacer quirúrgico. Entonces aquí tenemos ya expuesto el aneurisma abdominal, aórtico, infrarrenal. Y las pinzas que están listas para cerrar los dos cabos. Lo tengo que cerrar porque si no, pues va a desangrarse y no va a permitir trabajar. Entonces, para controlar el sangrado se pinza. ¿De acuerdo? Pero antes de pinzar se mide. Se mide qué tan largo va a ser mi endoprótesis. Es una bifurcada, pero como es una aneurisma que solamente involucra aortas sin ilíacas, pues voy a utilizar la porción principal o el tronco principal sin las bifurcaciones. Y entonces aquí ya está instalada la prótesis vascular, donde tenemos anastomosado proximal y distal al aneurisma antes de la bifurcación. Ese es el tratamiento quirúrgico. Luego, estas son unas fotografías que yo tomé de residente. Es una paciente fumadora. Allá yo hice la especialidad en un hospital de enfermedades vasculares del IMSS. Es exclusivamente un hospital para enfermedades vasculares y pulmonares. Entonces, allá fue en Monterrey, y allá se acostumbra mucho la carne asada y el fumar. No tienen ustedes lo que fuman los norteños y las norteñas también. Es una mujer ya de 70 años que tenía un aneurisma tóraco-abdominal. Entonces el abordaje es muy grande. Esta es mama izquierda. Entonces calculen ustedes desde dónde está haciendo el abordaje hasta la línea media, y como es tóraco-abdominal, involucra tórax y abdomen, pues entonces, pues llega hasta la sínfisis del pubis. Son cirugías increíblemente invasivas, agresivas. Yo creo que es la más grande de todas las que hay. Aquí tenemos pulmones, tenemos hígado, asas, todo está abierto para tratar de reparar. Y
nos vamos rama por rama conectando a la prótesis. Entonces, esto pues se hacía en aquella época, estamos hablando de los 90s del siglo pasado. Y pues la paciente salió viva, pero pues falleció a las 8 horas, después de una cirugía de casi 24 horas. Entonces, les pongo este ejemplo, porque esto pues ya casi no se hace. Y se utiliza más bien en estos casos. De hecho, el criterio es primero tratar endovascular. Endovascular. Y si la anatomía, las condiciones propias del paciente no permiten endovascular, entonces se hará abierta. ¿De acuerdo? Hablando de aneurismas aórticos abdominales. Entonces, tenemos este caso de un paciente fumador. Un paciente fumador, solamente fumador, de 2 cajetillas diarias, que movió unas cajas de refresco que tenía ahí guardadas de meses en su patio. Las movió y después de eso se le pusieron los pies así. ¿Alguien sabe cómo se le llama este signo? Que también es un signo que se ve en los aneurismas. ¿Nadie sabe? Se llama... ¿Dedo azul o de basura? Exactamente, doctor. Dedos en basura o toe trash syndrome. Y eso significa que hay una microembolización de trombos que hay en el interior del aneurisma. Al principio, que no teníamos masa pulsátil, no había soplos, que también se pueden encontrar en los aneurismas. Pensamos, y además que tenía una hermana con antecedente de vasculitis, pensamos en vasculitis, obviamente. Pero se hicieron todos los estudios y se descartaba vasculitis. Entonces, pensé en esta opción del signo en dedo de basura. Entonces, le hicimos una tomografía. Y en esta tomografía, quiero que ustedes aprecien después del arco aórtico cómo hay una dilatación. Que, bueno, aquí se ve su luz, entonces, pero ya es un componente de una arteriografía en 3D, entonces ya me muestra aquí todos los componentes. Aquí está la luz, pero aquí está el trombo. ¿Sí lo ven? Es un aneurisma tóraco-abdominal, más o menos a esta altura está el diafragma. Aquí se apoya el corazón, pericardio. Entonces es tóraco-abdominal. Entonces, en este caso, en vez de hacer la cirugía que yo les mostré hace un momento, se decidió hacer una prótesis endovascular. Nada más que aquí, recuerden que la prótesis endovascular es recubierta. Entonces, si yo extiendo aquí mi endoprótesis, pues tengo el riesgo de ocluir las ramas mesentéricas proximales. Entonces, lo primero que se hizo fue la cirugía de revascularización. Esas fotografías que les enseñé de isquemia mesentérica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas imágenes? Bueno, a este paciente se le hizo primero un bypass aortomesentérico a la hepática y al tronco celíaco. Perdón, a la hepática y a la mesentérica superior. Entonces ya así yo puedo con confianza ocluir esta parte. Entonces, aquí está el dispositivo dentro de una camisa, ahí se le llama, que está colapsado. Se entra por vía femoral o ilíaca y se libera la endoprótesis sin tener que abrir al paciente y ya se resuelve el problema. ¿De acuerdo? Esta es la vía endovascular. ¿Se entiende, verdad? Sí, doctor. Bien. Este es el caso. Estas para mí son fotografías muy valiosas porque se tomaron en un paciente con aneurisma aórtico roto. Entonces es muy difícil poder tomar. No hay el tiempo ni el humor. Es una emergencia. Sin embargo, pues había alguien ahí con una cámara que no estaba haciendo más que observar. Fue un residente, creo, o un interno, no me recuerdo muy bien. Un paciente que entró
con diagnóstico de apendicitis del anciano. O sea, no traía hipotensión, traía dolor abdominal y se metió a sala con un abordaje para apéndice. Afortunadamente, el doctor que hizo el abordaje lo hizo infraumbilical. Fue una incisión infraumbilical, pues longitudinal. Entonces, a la hora de abrir, encontró un hematoma. Dijo, no, esto no es apéndice. Y ya no abrió más, ya no exploró más. Nos mandó pedir la intervención y ya nos dimos cuenta que era un aneurisma aórtico roto. Entonces, aquí ya está instalada la prótesis, nada más que está angulada porque tiene un hematoma en la parte posterior. El hematoma es una infiltración en los tejidos, entonces no puedo yo retirar eso porque me voy a estar llevando muchos tejidos y voy a provocar más sangrado. Pero aquí ya está. Entonces el paciente salió vivo. Salió vivo. Y entonces en este paciente incluso, aquí le tomamos una foto un día antes de darse de alta. Entonces son casos muy raros, pero pues por lo mismo, pues ese es bueno, con autorización de él, por supuesto, ¿verdad? Por eso sale su imagen, donde pudimos sacarlo adelante. Bueno, bien. Esta es una microfotografía de una disección. Aquí se ve cómo la ruptura, que las disecciones, como les decía, suelen ser degenerativas o aterosclerosas, causan la formación de una falsa luz. Entonces, aquí está, doctor. Por ahí, comentaste, por ahí uno de ustedes. ¿Quién fue el que dijo la imagen de media luna? Yo, doctor. Muy bien, entonces, pues aquí está, mira. Aquí se ve una media luna, ¿no? Y esta pequeña línea, pues es la media. Y esta es la luz verdadera colapsada. Y esta es la luz falsa. Disección aórtica. Normalmente tratamiento conservador. En épocas antiguas, tratar de corregir hipertensión, porque la hipertensión es la que suele hacer la ruptura. Pero ahora, pues ya con los avances endovasculares, pues se puede colocar una prótesis endovascular. Y perdón por el foco, vamos a ver la siguiente. Aquí se ven dos cicatrices. Un muchacho de 18 años que se recarga en un mostrador de cristal, su mano, se rompe el cristal y llega sangrando a urgencias, lo suturan y a las 4 semanas se le hace una bolita dolorosa. ¿Qué creen que sea? A ver, doctor Raúl. Pues el vaso sigue abierto y es una bolita llena de sangre. El vaso sigue abierto después de un mes. ¿Y qué podrá hacer entonces? Pues tal vez ahí se le descubrió alguna anomalía genética No, doctor, hay que tomar un cafecito. A ver, ¿quién le ayuda al doctor? Ya les dije el antecedente, él estaba recargado en un mostrador, se rompió el cristal. ¿Qué será? A ver. Vamos a ver. ¿Es un aneurisma traumático? Es un aneurisma traumático. ¿Qué acabamos de decir de los aneurismas traumáticos? ¿No podría ser disección como tal de alguna de las arterias? Una disección. ¿Qué será? Hablamos del aneurisma traumático como un aneurisma que son traumas repetitivos que con el tiempo te forman un aneurisma, ¿de acuerdo? O un postestenótico. Ahora, una disección pudiera ser una disección traumática, pero este es muy localizado. ¿Qué será más común, doctora Diana? No, pues no sé, yo había pensado en disección. Tuvo una ruptura de la arteria. Entonces, ¿es un qué? Un pseudoaneurisma. Es un pseudoaneurisma. ¿De acuerdo? Entonces, se interviene, aquí se ve la arteria cubital y aquí se ve ese hematoma que se organizó, se hizo fibrosis, pero en el interior formó una luz. ¿De acuerdo?
Aquí, de hecho, pues está abierto. Miren cómo en el interior hay una luz y aquí está abierta la arteria, que le está alimentando a ese pseudoaneurisma que está creciendo y empieza a doler. ¿De acuerdo? Aquí ya está reparado con una porción de vena safena. Y aquí tenemos el pseudoaneurisma y un pedazo de vidrio que nos encontramos en el camino. ¿De acuerdo? Creo que son todas. Bien. Ya estamos por terminar. ¿Dudas, preguntas del tema? ¿No? Bueno, ok. Entonces, para el día de mañana vamos a ver, para el lunes, vamos a ver el tema de anatomía venosa y fisiología del retorno venoso. Entonces aquí vamos a revisar la anatomía venosa de extremidades inferiores y cómo se va denominando los vasos hasta llegar a cavidades cardíacas, los vasos principales y las afluentes de esos vasos principales, desde el pie hasta cavidades cardíacas. ¿Cuál es la circulación menor? Repásenla, es muy importante. Es muy sencilla, pero es muy importante que la tengamos presente. Y todos los factores que ayudan al retorno venoso, ¿cuáles son los más importantes? Pero hay que repasarlos todos. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Realmente.